Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo sábado. Dentro de todo, bajó un poquitito ese calor de 40 y pico de grados, ¿verdad que sí? Bueno, hoy tenemos un súper programón. Estuve mirando, como siempre, las redes sociales, las consultas que me hacen, los mensajes que recibo. Y bueno, me dicen, profesora, ¿cuándo realmente inicia la Triple Alianza? Así, ¿cuándo se pacta la alianza? Y bueno, y en los debates académicos estuve mirando, dicen, no, efectivamente sí inició como una cuestión espontánea y se plasmaron todos los artículos en mayo del año de 1865, y hay otros que dicen, no, por supuesto que jamás algo tan complejo, algo como casi el tenor de un tratado internacional como el tratado secreto, y se va a poder resolver aproximadamente en 10 días. Eso es imposible. Justamente cuando el enviado del Imperio del Brasil a la Argentina llegó un 20 de abril y el 1 de mayo ya se firma, ¿no? Pues eso es una locura, jamás en 10 días van a poder tener todo. Y bueno, y así es el debate. Entonces tenemos que saber, y los que están siguiendo, un saludo a todos los que están siguiendo este programa también, por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23, ¿verdad, David? De Personal, súper, me dice David. Y también, por supuesto, por mis redes sociales y en TikTok, que estoy haciendo un vivo ahora mismo, estamos teniendo una encuesta. Para vos, ¿quién es el responsable de la guerra Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay? Entra a participar. Y bueno, podés escribirme al WhatsApp de la radio, al 0994 44 10 20. Podés, voy a leer tu mensaje al aire, dame tu opinión, y bueno, y ya estás participando del sorteo de la segunda edición, porque la primera prácticamente se agotó. Un libro así re polémico como el de Washburn y la conspiración paraguaya. Justamente el cónsul francés le denuncia a su par diplomático sobre cierta conspiración o conato llevado en contra del mariscal Francisco Solano López en plena guerra. Bueno, también le quiero enviar un saludo a mi compañero, al doctor Gualberto Martínez, que está en las redes sociales ya atento y presto al programa. Bueno, empezamos. ¿Cuándo inició la alianza? Efectivamente, esta determinación política, cuando se dijo, bueno, vamos a ir contra Paraguay, o efectivamente fue Solano López el que inicia todo este tema. Quiero saber la opinión de todos ustedes y espero sus mensajes aquí al WhatsApp de la radio. Por favor, al WhatsApp de la radio, porque sé también que todos conocen mi número de teléfono, pero ahí no voy a poder leer. Y Blanquita también, que está ahí ayudándome, no va a poder leer los mensajes de mi teléfono, pero sí efectivamente los que llegan a la radio. Bueno, dos cosas tenemos que tener en cuenta para poder ir analizando el pensamiento o la política llevada adelante por la Argentina y por el Brasil, ¿verdad? Nunca tenemos que dejar de lado que la Argentina siempre tuvo este sueño del virreinato, del Río de la Plata. Recordemos que en un tiempo el Paraguay formó parte como provincia del virreinato del Río de la Plata, y bueno, cuando se dieron las independencias de los estados, bueno, tuvimos muchos problemas con la Argentina, hasta 1852, donde se hace un reconocimiento formal de nuestro proceso de independencia, que ya éramos por hecho y derecho una patria libre, tanto de España como de los porteños, ¿verdad? Básicamente. Entonces nosotros vemos a lo largo de la historia, si hacemos una pincelada así, pero rapidísima, hasta el tema de la incursión porteña en las batallas de Paraguarí, de Tacuarí, que tuvimos esos problemas después, cómo se nos clausuró el puerto de Buenos Aires casi siempre en toda nuestra historia. Es como que ahí está el tema, el apriete económico por parte de la Argentina. Y bueno, no olvidemos ese sueño del virreinato, que por supuesto Mitre lo tenía muy latente en el momento de la guerra. Y tampoco olvidar el expansionismo
del Brasil. Imagínense el sueño latente del virreinato y el expansionismo del Brasil, pero sin embargo, algunos dicen que la guerra la inició Paraguay. ¿Será cierto? Bueno, creo que dando una opinión bastante personal, no creo que eso pueda influenciar en nadie, pero acusar al Paraguay básicamente de dar origen a la guerra de la Triple Alianza por una cuestión geopolítica que sale también en ayuda al gobierno legítimamente constituido del Brasil por parte del Partido Blanco, es como acusar, si llevamos eso un poquito con otros ejemplos, los Estados Unidos, de ser culpable del origen de la guerra mundial por haber, no sé, ir a ayudar a otras naciones, así de absurdo. En pantalla tenemos, Blanqui y Sergio nos puso ahí el señor Bartolomé Mitre, que vamos a analizar mucho que las acciones de Mitre y por supuesto la de Urquiza. En el año 1857 existe este protocolo tan discutido en la ciudad del Paraná del 14 de diciembre del año 1857, donde se reúnen los plenipotenciarios de la Confederación Argentina. Recordemos que justo José de Urquiza estaba, tenía mucho más poder que Mitre. Mitre estaba como una suerte de gobernador de Buenos Aires, ¿verdad? Entonces sí, se reúne con Paraños. ¿Para qué? Supuestamente había mucho problema. Estamos hablando del periodo a Urquiza en televisión. Era un periodo que don Carlos Antonio López dice que rompía mucho las pelotas con el tema de la navegación, que traía muchos problemas al Brasil para que no podía llegar a su territorio en la parte norte. Entonces, la idea era de sentarse a ver qué podían hacer con el tema de la navegación, que era bastante restringida y muy controlada por don Carlos, pero en este protocolo binacional, la gente que tuvo la oportunidad de leer en forma inextensa, y pueden contar así en el texto, más de 15 veces hablan de hacer la guerra al Paraguay. Estamos hablando de 8 años antes aproximadamente, 1857. Entonces, nosotros podemos sí mirar desde este punto, hay algunos que un poquito más atrás, pero yo prefiero desde el protocolo del 57, uno ya va mirando este proyecto político de nuestros vecinos, ¿verdad? Para la liquidación del Paraguay. ¡Ay, qué linda imagen! Justo esta imagen de internet, estamos viendo a un grupo de diplomáticos ingleses y el que está sentado a la derecha es Edward Thornton, ¿verdad? Edward Thornton, que bueno, los informes diplomáticos a la Foreign Office de Edward Thornton eran terribles en contra de Paraguay, no solamente... todos los ingleses que tuvieron oportunidad de estar aquí en el Paraguay decían que don Carlos era terrible y que cuando asume Francisco era más terrible. Es decir, los ingleses no querían saber nada de este proteccionismo paraguayo hacia nuestros, comercialmente hacia los monopolios del Paraguay, ¿verdad? El laissez-faire no estaba admitido en Paraguay, el liberalismo económico no estaba permitido en Paraguay, éramos muy proteccionistas. Bueno, pero lo simpático de todo este tema es que cómo cambian las cosas y cómo es la política, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros vemos una evolución en el cambio de actitud de Bartolomé Mitre. Vamos a poner la imagen, por favor, de Mitre, porque vamos a empezar a hablar de él. Y justamente vemos que cuando él vamos a decir, no tenía la presidencia y estaba como gobernador de Buenos Aires, y el que tenía el poder real era Urquiza. Bueno, es como que él estaba a favor de Paraguay, y cuando se entera que se iba a dar esta reunión, la que les comenté al inicio, la de diciembre, en la ciudad de Paraná con Urquiza, Bartolomé Mitre hace un escándalo en sus medios de prensa diciendo: ¿cómo van a plantear una guerra al Paraguay? ¡Qué vergüenza hacerle la guerra al Paraguay! Claro, porque no le convenía. No es que nos quería a nosotros, no era que Mitre era el defensor del Paraguay o el apologista del Paraguay, no, lo que no le convenía a Mitre es que Urquiza
tenga una alianza efectiva y fortalecida con Brasil, porque eso iba en detrimento de su poder. Y vamos a mirar eso. Bueno, ya como les dije, él tenía una suerte de carácter de gobernador de Buenos Aires. Su actividad diplomática como gobernador de Buenos Aires era ganar amigos. Es decir, la política es eso, ganar amigos, forjar alianzas, neutralizar algunas fuerzas, podríamos decir, que vayan en contra de la pérdida de algún poder que él haya adquirido. Y bueno, específicamente ganarle a Urquiza en las alianzas, ganarle a Urquiza en los amigos. Eso hacía cuando era, ojo, no olvidemos, cuando era solamente gobernador, porque después de Pavón la situación cambia. Y él cambia totalmente, obviamente, las circunstancias son otras, y de amigo pasa a enemigo del Paraguay. Bueno, entonces, mirando los planes bélicos del Brasil con respecto al Paraguay, la opinión de Mitre, justamente si quieren saber sobre esto, pueden leer el libro de Leon Pommer, que es muy interesante, en las cartas, en los intercambios de comunicación entre Mitre y sus allegados y su entorno, ¿verdad? Y justamente en ese libro de Pommer, él menciona que Mitre tenía un diario llamado Los Debates y se expresó de la siguiente manera. Dice, a Buenos Aires lo que le interesa es la paz, dice Mitre, entre el Paraguay y el Brasil. La guerra es contra de sus intereses, claro. Es decir, no es que, eso es lo que no quiero que se confundan, ¿verdad? Pues estamos hablando del año 1857. Para el año 1864 vemos a otro Mitre, pero en el 57 él decía esto, ¿verdad? Los amigos del Brasil en Buenos Aires, el concitario a la guerra contra el Paraguay, traicionan los intereses de Buenos Aires, cuyo comercio se resentiría con tal rompimiento sin que las ventajas futuras compensen los quebrantos presentes. Él estaba ahí muy pro Paraguay, ¿verdad? Entonces, claramente la postura, dice Pommer, nos explica eso, que bueno, no favorece, Mitre no quería la guerra porque era una cuestión de comercio, no favorecía la guerra contra el Paraguay, da algunas que otras razones, pero dice Pommer omite la principal. Dice, y abro cita, Pommer dice lo siguiente, la eventual alianza de Urquiza y el Brasil, capaz de reeditar muchas cuestiones, habla también un poco de Caseros. Bueno, allí estarían en contra de Buenos Aires las tropas, imagínense, decía, que las tropas del Paraguay que pierdan, si es que se da esta alianza entre Urquiza y el Brasil, Paraguay quedaría postrado ante Urquiza, eso era el pensamiento, y ante el emperador, ¿verdad? Entonces decía, esto es un peligro que debe ser conjurado, que debe ser evitado. ¿Por qué? Porque las ansias de todo político es llegar a un poder total o supremo en el ejercicio del manejo de un Estado, ¿verdad? Entonces Mitre no quería saber nada que Urquiza pueda tener más poder que él, y lo tenía ciertamente, ¿eh? Entonces, él en su medio de prensa insistía. En el debate seguía escribiendo, dice, el Brasil no puede sin cubrirse, escuchen esto, qué cara dura después Mitre, porque en el 64 cambia totalmente de postura, dice, el Brasil no puede, sin cubrirse de oprobio, llevar la guerra al Paraguay en defensa del principio de la libre navegación de los ríos, que no forma parte de su derecho público internacional y que por el contrario, dice Mitre, es rechazado por él, habiendo sostenido la doctrina contraria en la navegación del Amazonas. El argumento de Mitre es irrebatible. En tanto, el Brasil se rehúsa a liberar la navegación del Amazonas, arguyendo su calidad de río interior, mal puede solicitarla para los ríos que desembocan en el Plata, todos ellos ríos interiores. Y ahí es como que Mitre le hace un guiño a don Carlos Antonio López y le dice, es cierto la postura que tenés. Es complicado, obviamente te entendemos por qué tanto control
por la navegación de los ríos y específicamente el celo sobre el río Paraguay, ¿verdad? Es decir, Mitre le da eso a favor a don Carlos Antonio López y por supuesto que después envía a un diplomático para reunirse con don Carlos. Ay, me acuerdo que era el señor Lorenzo, no me estoy acordando ahora el apellido, quizás más adelante lo haga y profundice esto, ¿verdad? Porque Mitre lo que quería hacer, si ustedes se portan bien, más o menos eso era el mensaje a don Carlos Antonio López, nosotros nos vamos a portar bien también y vamos a hacer una suerte de amigos, una alianza política. Bueno, justamente el 12 de diciembre de 1857, estoy todavía en el 57, no quiero que se confundan. Esto no es que Mitre lo decía en su famosa neutralidad de que él no quería saber nada de la guerra del Paraguay, todo eso es bola, ¿verdad? Estamos hablando del año 1857, que él hace estas críticas, ¿verdad?, que favorecen al Paraguay porque le favorecían a él finalmente. Entonces en los debates, el 12 de diciembre, más que indignado, publica en los debates, dice, si tal hecho tuviera lugar, sería un hecho inaudito en la América del Sur. Imagínense que Mitre, lo que dice, uno no puede soportar un archivo, dice, hoy en día, no se puede soportar un archivo. Este es el archivo de Mitre, gente, atiendan, este es el archivo de Mitre, dice, si tal hecho tuviera lugar, sería un hecho inaudito en la América del Sur, el más inmoral que recuerde la historia moderna. Palabras de Mitre. Se escupió a sí mismo. ¿Qué pasó, Mitre, después? ¿Qué te pasó en el 64? ¿No era que era lo más inmoral hacerle la guerra al Paraguay? ¿Qué te pasó después? Obviamente que después le prometieron en el tratado secreto que iba a tener todo el Chaco, ¿verdad? Básicamente hasta Bahía Negra, que se iba a quedar con todo el Chaco, parte del sur, y que después con el Paraguay desmembrado también por el Brasil, que iba a llevar su parte, ya iba a ser más que fácil la anexión como provincia del Paraguay, ¿verdad? Y ahí se iba a cumplir su sueño del virreinato. ¿Por qué estas cosas no se debaten? ¿Por qué estas cosas no se le comenta a la gente y la gente dice, ay, Francisco Solano López inició la guerra? ¿En serio? ¿Y qué pasó con todo esto? Es decir, para opinar sobre temas bélicos, que ya es el punto, vamos a decir, máximo de la expresión de la falla diplomática, ¿verdad? Antes de leer una guerra en el escenario operativo o en el escenario táctico, primero hay que estudiar la parte diplomática. Y todo esto que nosotros estamos mirando, estamos viendo que lo escribe el propio Mitre, ¿verdad?, es como que son los objetivos políticos de la guerra. Es decir, eran los principios para liquidar al Paraguay. Y esto que estamos recién en el año 1857, hay muchas cosas más. Y bueno, dice Pommer, y le cito porque me gustó mucho su reflexión, don Bartolomé, dice, en algunas partes Pommer es bastante simpático, don Bartolo también le menciona así, ¿verdad? Dice, no se anda con eufemismos, es absolutamente lúcido, sabe que de ahí puede arrancar el dominio total y absoluto de Urquiza sobre la más rica y díscola de las provincias argentinas. Hecho sin duda terriblemente inmoral, significa la muerte de las pretensiones hegemónicas. Sí, porque es cierto lo que dice Pommer. Mitre representaba a un grupo de terratenientes, a un grupo de ganaderos, comerciantes, de ultramarinos, que eran un poder bastante importante también. No es que Mitre estaba ahí solo colgado en el aire. No. Él representaba una fuerza política, económica muy interesante, ¿verdad? Y bueno, constituía parte de su poder como gobernador de la ciudad porteña, pero eso no iba a hacer nada, no iban a poder pararle a Urquiza si efectivamente ellos ponían en marcha el protocolo que de tenor secreto, señoras y señores. El tema era analizar la navegabilidad de los ríos, pero en el trasfondo era una planificación de guerra al Paraguay, donde Argentina se comprometía
A ver, los que tienen el texto, si me recuerdan, creo que si mi memoria no falla, dice, bueno, 6.000 hombres de las 3 armas, y el puesto de comando de esta alianza iba a ser Corrientes. Por su parte, Brasil iba a colaborar con 8.000 hombres de las 3 armas, pero iba a recaer la comandancia de las aguas en el almirante del Imperio del Brasil, y la parte de tierra, es decir, la comandancia tenía que recaer en Argentina. Todo esto, gente, ya estaba planificado en el año 1857, tanto que Elizalde, ¿verdad?, en el 65 pide una copia, porque ellos perdieron el original que tenían en sus archivos, y le pide una copia a Paraños de este protocolo, porque se estudió también. Entonces, es un antecedente diplomático muy interesante. Y el propio Mitre, les cuento todas las cosas que se desbocó este tipo y escribió en sus medios de comunicación, y después tuvo que comerse esos sapos después, porque fue el primero en sacar su espada, ¿verdad? ¿Cuál era la frase que él decía así para llamar a sus compatriotas a la guerra? En 24 horas en los cuarteles, en 15 días, no sé qué, en campaña, y en 3 meses en la Asunción, así delirante el tipo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Dice Mitre, en su artículo, en su medio de prensa, Los Debates, dice, nada tiene que reclamar la Confederación en cuanto a la libre navegación del río Paraguay. Por lo que respecta a la cuestión de fronteras, no está en el interés de las repúblicas del Plata auxiliar al Brasil. Claro, en ese momento era tu enemigo, no era tu amigo, ¿verdad? En su política invasora del territorio ajeno. Escuchen esto, política invasora, dice Mitre. Mitre dice, no lo digo yo, no lo dice Pommer, lo dice Mitre. Dice, no está en el interés de las repúblicas del Plata auxiliar al Brasil. Claro, porque Brasil era un imperio, no tenía nada que ver con los principios republicanos que supuestamente representaba Mitre. No tenía absolutamente nada que ver. Entonces dice, en su política invasora, el propio Mitre reconoce que Brasil hacía esto, del territorio ajeno, traicionando la causa de la República del Paraguay. Y eso es algo, parece premonitorio, ¿verdad? Pero esta frase que dice Mitre, traicionando la causa de la República del Paraguay, los caudillos argentinos de las demás provincias siempre le reclamaron eso. Siempre le reclamaron a Mitre que traicionó los principios republicanos al aliarse con un imperio que no tenía noción de lo que era la patria, de lo que era el pueblo. ¿Por qué? Porque un imperio tiene súbditos, no tiene el concepto de nación. Y estamos hablando de un imperio del sur, el más esclavócrata de la historia sudamericana, que es el Brasil, ¿verdad? Entonces siempre a Mitre le cuestionaron esta traición, porque es un cambio de actitud muy grande la de Mitre, ¿verdad? Entonces dice, en su política invasora del territorio ajeno, traicionando la causa de la República del Paraguay, nuestro antemural contra las pretensiones exageradas del Brasil. Es una locura. Es decir, a nosotros que nos gusta la historia, porque este programa, saludos a todos, me están diciendo, profe, saludos, claro que sí, porque este programa lo escuchan investigadores, estudiantes, miembros de las Fuerzas Armadas. Imagínense, queridos oyentes, lo grave de las palabras de Mitre, y esto lo decía sencillamente porque él no estaba ejerciendo el poder total, ¿verdad? No estaba, ejercía, él tenía le tenía a Buenos Aires, muy importante, sí, podríamos decir el oxígeno del comercio, sí, bueno, donde él también movía sus hilos para presionar la Urquiza. Bueno, saltamos a otro personaje, Sarmiento. Sarmiento es un hombre flojo de lengua, ¿verdad? Que tiende a decir sin filtro absolutamente todas las barbaridades que pensaba. Y Sarmiento, el 24 de mayo, salimos del año 1857,
saltamos al año 1860. Me van a disculpar que hagan este tipo de saltos en el tiempo, pero o si no, no voy a abarcar todo. El programa dura solamente 1 hora, entonces para marcar los puntos más importantes. Después, por supuesto, ustedes me pueden consultar qué leer y dónde leer. Bueno, Blanqui, ¿será que me olvidé pasarte una imagen de Sarmiento, mi reina? Si podría buscarme, por favor. Sarmiento escribía el 24 de mayo de 1860 en el Nacional, dice, abro cita: tenemos fe que ha de llegar el momento en que los países vecinos a la desgraciada población del Paraguay han de intervenir, escuchen esto, han de intervenir para mejorar las condiciones del gobierno no tan anómalo, dice, mejorar las condiciones del gobierno tan anómalo como el de don Carlos Antonio López. Es decir, ahí está Sarmiento, el que vino acá justamente le odiaba a don Carlos. ¿Saben por qué le odiaba a don Carlos? A ver si saben. Porque él, por supuesto, se la daba de gran pedagogo. El educado Sarmiento, que cada cosa que decía asustaba, ¿verdad? Bueno, y don Carlos no sabe que lleva nomás tu libro, no quiero, gracias. Acá el sistema educativo va a ser de otra forma, no queremos tus libros, andate con tus libros. Le dijo, bueno, le odió a don Carlos Antonio López. Entonces él desde el año 1860 dice, sí, hay que intervenir el Paraguay, decía Sarmiento, tenemos que intervenir. ¿Qué gobierno más anómalo el de don Carlos Antonio López? ¿Por qué hay que hablar de este tema? ¿Verdad? Porque la gente cree que Francisco Solano López, porque, no sé, se creía hijo de don Carlos, y la gente tiene este concepto porque nuestra historia se falsificó tanto, tantas cargas, tantas tintas sobre la imagen de López, que la gente termina creyendo que Francisco Solano López inició la guerra. No, señores. La alianza ya estaba pactada mucho tiempo antes. Y esto lo vamos a ver por una cuestión, no solamente el conocimiento de la historia, un poco de sentido común, ¿verdad? Que estos protagonistas que están con mucha fuerza en pleno desarrollo de la guerra, ellos ya ponían sobre el tapete sus pedidos para intervenir. Y están pidiendo, en el 57, ¿quién estaba en 1857? Donde pedían en ese protocolo binacional secreto 15 veces la guerra contra el Paraguay, en una alianza entre Argentina y Brasil. Era don Carlos Antonio López. Esta guerra no era por la carita de Francisco Solano López. Las guerras y la movilización de todo un poder nacional no se hacen por causa de un solo hombre. Se hacen por intereses, por negocio, por un interés crematístico. Por eso se hace. Bueno, 2 minutos más después nos vamos a la pausa, pero quiero cerrar con esto. ¿Y quién le dio derecho a Sarmiento de querer venir a decir que hay que intervenir el Paraguay? Y bueno, decía, si el gran problema argentino tiene un feliz desenlace, entonces nuestros intereses comunes, las Provincias Unidas y el Brasil, han de reunirse para triunfar en el interior de nuestros ríos, con nuestros principios y libertades que nos garanticen contra gobiernos como el del Paraguay. Es decir, súper mega virulento era el tema, ¿verdad? Así, y por medio de la prensa. Es decir, esto no está inventado, esto es una revisión histórica, ¿verdad? Y es importante hacerla. Bueno, y dice, con todo el objeto, la única alianza que tendrá fines de gran trascendencia para estos países es que la tienda a mejorar la actualidad del Paraguay. El Brasil, para hacer efectiva la prosperidad de sus ricas poblaciones en el interior de los ríos Paraná y Paraguay, y las Provincias Unidas del Río de la Plata, para salvar y poblar nuestros feroces territorios de la banda derecha del río Paraguay, desde la confluencia del Bermejo al norte, tendrán que entenderse un día u otro, dice Sarmiento. Se van a tener que aliar más tarde o más temprano. Para prever en la política es preparar el feliz desenvolvimiento de los sucesos que vienen. Para los hombres de Estado del Río de la Plata y del Brasil es que tracemos estas líneas juntos. Muy bien,
Nos vamos a una breve pausa y luego continuamos analizando estas palabras de los protagonistas de la guerra contra el Paraguay. Volvemos enseguida. Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por Ñandutí. En el vertiginoso mundo de la información, Ñandutí se destaca como tu primera fuente de información. Desde la radio hasta la televisión, pasando por el streaming y las redes sociales, estamos donde está la noticia. Nuestro equipo de periodistas está comprometido a llevarte la verdad, investigando a fondo cada noticia para ofrecerte una cobertura completa y objetiva. Con Ñandutí no solo escuchás la noticia, la vivís, porque entendemos la importancia de estar bien informados. Nos aseguramos de que tengas acceso a la información que realmente importa, en cualquier plataforma y a cualquier hora. Ñandutí, siempre contigo, donde quiera que estés. Ñandutí, tu primera fuente de información. Los sábados de 19 a 21 horas no te pierdas Cae Quien Cae. Cae quien cae es la cuestión. Con Cae Duarte, el programa que transforma tu sábado con la mejor música, tecnología, entrevistas exclusivas, curiosidades y toda la información más variada. Relájate y divertite disfrutando del mejor entretenimiento del fin de semana por Ñandutí y todas sus plataformas. Acordate, este sábado, Cae Quien Cae te espera. Ñandutí, tu primera fuente de información. El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Muy bien, continuamos con estos escritos en los medios de prensa de la Argentina. Imagínense, algunos 8 años antes de la guerra, otros 5 años antes de la guerra, pero es tan importante mirar estos archivos porque después todos estos hombres se desdicen totalmente y hablan, y viene la apología a la guerra contra el Paraguay, la justa guerra del Paraguay, la guerra civilizadora, señoras y señores. Ellos que hacían guerras de policía, que se mataban entre sí, bueno, esta gente, o Don Pedro, la guerra libertadora del Paraguay, como decían los legionarios. ¿Por qué no se van a libertar al Brasil de tantos esclavos? Más de 3 millones de esclavos había en el Brasil. ¿Por qué no dirigieron su guerra libertadora contra el Brasil? No, porque no era una guerra libertadora. Ellos querían dividirse el Paraguay, una mitad para vos, otra mitad para mí, y punto. Me dice Ricard Gómez Borda, dice: la guerra, no sé si Argentina y Brasil empezaron, pero sé que el Mariscal López no fue. Y si no, hay un fantasma, Gómez Borda, o si no es López, tiene que ser alguien, tiene que ser Brasil, o los dos. ¿Qué me dicen? Bueno, me dicen hola, pero no me pones nada. ¿Qué hice? Dice: hola, profe. ¿Es cierta la anécdota de don Carlos tiraba monedas de oro de su bolsillo a la salida de la misa en la iglesia de Trinidad a los pobres? Mira, cállame carnada, mi rey, que te vas a escuchar. ¿Cómo don Carlos Antonio López va a hacer eso? Esos son los dimes y diretes, la parte fantasiosa de la historia. ¿Qué me dice otro? Bueno, no voy a leer los mensajes donde no hay opinión sobre este tema. Dice: la profe felicita. Dice: la Argentina no le dejó pasar a las tropas paraguayas por corriente y que se aprovecharon que el Brasil, la Argentina y el nuevo gobierno uruguayo todo en contra de Paraguay. Pero claro, si Flores, ¿qué era Flores? Era un capanga de Mitre, que le debía finezas al Brasil por ponerle, porque fueron los brasileros los que lo hicieron el golpe de Estado para Flores. Sencillo es. Y por supuesto que nosotros no le hicimos nada al Uruguay y se unen sin ningún motivo, sin ninguna agresión por parte del Paraguay. Y me parece fantástico que empiecen a analizar este tipo de cosas, gente, porque eso muestra que ustedes están pensando.
Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque acá la historia que se nos enseña, que se te enseñó a vos, que me enseñaron a mí, no es una historia para pensar. Es como un adoctrinamiento, ¿verdad? Y por supuesto con una fuerte dosis de antipatriotismo. Y esas son las cosas que el Ministerio de Educación debería de rever. Es decir, las políticas de Estado en el ámbito educativo nos pueden seguir enseñando esas barbaridades, ¿verdad? Y dice, los intereses británicos, por supuesto que hay que sumar todos. Saludos, profe, felicita. Muy interesante. ¿Qué se requiere para llegar a qué? No entendí tu... Bueno, por favor, voy a seguir leyendo los mensajes, son muchísimos, así que voy a seguir leyendo. Continuamos con este análisis. Bueno, antes de irnos al corte, hablamos de esa carta que Sarmiento escribe en 1860. Ahora vamos a que escribió el 26 de septiembre, pero el año 1862. Bueno, cuando sabemos que a la muerte, don Carlos Antonio López fallece en el 62, en un primer momento, antes de que se le llame al Congreso, Francisco Solano López estuvo ejerciendo una suerte de interinato en el poder, hasta que después fue proclamado por el Congreso como presidente de la República del Paraguay. Pero en ese ínterin, estoy hablando del 26 de septiembre, Sarmiento escribía, dice no, así bien tajante, no. Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar al Paraguay, obligando a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. ¿Y quién te crees vos? Le diría yo, no sé, yo creo que eran demasiados diplomáticos ya nuestros políticos, ¿verdad? Porque si yo estaba ahí, discúlpenme este paréntesis, ¿quién te crees vos, Sarmiento, para decirnos incivilizados a nosotros? Déjate de hinchar, ándale tus libros, le hubiese dicho. Bueno, un divague, déjenme hacer mi catarsis, gente, porque hay cosas que digo, ¿por qué no le dijeron eso? ¿Por qué? ¿No? Bueno, o yo soy muy bruja, no sé. Bueno, el tema es que decía, obligando a la senda de la civilización, es decir, por este tema está justificado matar gente, ¿verdad? Lo que es el tema de Darwin, pero el darwinismo social, ¿verdad? Yo soy superior, vos sos inferior, yo soy civilizado, vos sos un bárbaro, y bueno, porque nosotros, encima estos tipos se creían los ñemos civilizados, bueno, tenemos el derecho a matarte, a exterminarte, porque tiene que sobrevivir lo mejor, ¿verdad? La parte más fuerte. Los civilizados, en este caso, sería la retórica de Sarmiento. Casi me muero cuando una vez leí apologías escritos por paraguayos a Sarmiento, o Sarmiento de no sé qué cosa. Yo dije, bueno, respeto la disidencia, pero a este tipo nadie lo quería en su patria. Ciertamente llegó un momento que su salud no daba más, pero el clima paraguayo nunca fue un clima que te pueda brindar salud. El clima paraguayo siempre fue un clima húmedo, tanto en invierno como en verano, por eso se siente tanto calor acá, y supuestamente que por el clima benevolente del Paraguay vino a morir acá. No, mentira, vino acá porque nadie le bancaba a Sarmiento después. Bueno, el 30 de agosto, pero ahora del año 1863, en La Nación Argentina, Mitre ya es el que escribe en el 63, que dice Mitre en el 63, después que en el 57 estaba re a favor del Paraguay. ¿Qué dice? Dice, en todos los puntos, ahora vamos a poner la imagen de Mitre, dice, en todos los puntos del globo, los representantes de la idea liberal tienen la conciencia de la solidaridad de su causa. De ahí que agreguemos, los liberales argentinos estén auxiliando al liberal uruguayo Venancio Flores. Es decir, acá, en este escrito de Mitre, él mismo se denuncia, porque él decía, no, yo no voy a meterme en temas internos del Uruguay. Acá él estaba escribiendo desde su medio de comunicación que le estaban ayudando a su amigo
a Venancio Flores del Partido Colorado Uruguayo, porque tenía su misma ideología política, porque era liberal igual que él, y el Partido Blanco, que era muy semejante al Paraguay, vendría a ser un poco más proteccionista, con un Estado más fuerte. Ese no. Claro, ¿por qué? ¿Por qué querían que una ideología liberal esté en Uruguay? Porque el puerto de Montevideo era un puerto muy importante, no solamente por el comercio, sino porque era un puerto militar por sobre todas las cosas. Y querían manejar ellos el tema uruguayo. Entonces dice, la solidaridad de su causa. Mitre era un tipo solidario con Venancio Flores y le ayudaba a que germine y que luego se desarrolle un golpe de Estado en el Uruguay. Miren la solidaridad de don Bartolo, como dice Pomer, ¿verdad? Don Bartolomé Mitre. Al uruguayo Venancio Flores justamente con los liberales. ¿Y quiénes eran los que les querían ayudar? Estos negreros de riograndenses. Esos eran sus aliados, ¿verdad? Esos eran los grandes liberales. Pero en su sano juicio, quien tenga dos dedos de frente, ¿quién puede creer que los riograndenses saladeristas podrían tener que sean liberales? No sé. Bueno, escriben, quiero leer lo que ustedes opinan. El 4 de septiembre Mitre vuelve a escribir en La Nación, pero ya no del año 63, sino del año 64. Voy a tomar un poco de agua porque demasiado estoy hablando, ¿verdad? Y dice, a ver qué dice, si no la alianza, al menos un completo acuerdo debe establecerse entre los gobiernos que representan en América el principio de la civilización contra las aspiraciones y las sombrías desconfianzas de los verdaderos representantes de la barbarie. ¿Verdad? Increíble es. ¿Quién le dijo a Mitre que él era el civilizado? Es decir, Mitre, tanto Argentina como el Brasil tenían serios problemas con los gobernantes legítimamente establecidos, como el Partido Blanco, con Berro, con Aguirre, después y acá con Solano López. Para ellos, ellos representaban la barbarie y tenían que ser exterminados. Y ellos representaban los verdaderos representantes de la civilización. Gente, yo les pido una cosa. Entren a leer cómo Mitre ordenaba la muerte de sus propios compatriotas. De don Pedro ni siquiera es necesario hablar mucho, ¿verdad? O de los de los brasileños, no sé, en sus cafetales. ¿Qué es lo que pueden decir? Bueno, el 28 de octubre sigue escribiendo Mitre re verborrágico, pero en la parte de escritura escribía muchísimo también. Dice su pensamiento: las alianzas del Río de la Plata quedan así definidas. Ojo, no estamos hablando de mayo de 1864, no señores, perdón, de mayo de 1865, el 1 de mayo, que supuestamente los defensores y los apologistas de la alianza, los legionarios, los nuevos legionarios, no sé cómo llamarles, los anti-López, los antipatria, dice, no, pero esto surgió porque López no respetó y pasó por territorio argentino, por eso. ¿Y qué dice Mitre? Le dice, cállense, no es así. El 28 de octubre, es decir, ¿cuántos meses antes de mayo del 65? Dice, las alianzas del Río de la Plata quedan así definidas, dice. Alianza de la civilización y de las formas regulares del gobierno.
la República Argentina, el Brasil y el general Flores. Octubre, gente. En octubre del año 1864 ni siquiera teníamos todavía el problema del buque mercante de transporte y guerra, el Marqués de Olinda. No, el Marqués de Olinda todavía no estaba por acá. Y si estaba por acá, no se lo tomó al Marqués de Olinda todavía, que la gente cree erróneamente que ese fue el motivo de la guerra. Ese no fue el motivo de la guerra. No fue. Y eso que nuestro Congreso, por ignorancia, lo declaró, pero por suerte se pudieron hacer los cambios, ¿verdad? Pero vamos, gente, en octubre del 64, pero vamos a pensar, imagínense todo lo que dice el Tratado Secreto de la Triple Alianza, todos los artículos, los gastos de guerra, la aceptación de un grupo de paraguayos legionarios por el artículo 7, la destrucción de las fortalezas militares, las quitas territoriales, que no iban a hacer la paz por separado con el Paraguay. ¿Cuántas cosas dicen? ¿Cuántas cosas importantes? ¿Les parece a ustedes que en 10 días eso iba a poder generarse sin que el representante del Brasil consulte a su propio Ministerio de Relaciones Exteriores, al propio don Pedro, en 10 días ir y venir? Si esto realmente fue porque el tratado secreto y esta alianza militar defensiva-ofensiva contra el gobierno de López, no iban a poder analizar un tratado en 10 días, porque ni siquiera había líneas telegráficas que podían comunicar al representante del Brasil que estaba en Buenos Aires con su Senado, con el emperador, con el que quieran. Tenía que ir, viajar, volver, les parece, traer la información, volver. Es decir, no era la inmediatez que tenemos en este 2025. Cada proceso era lento. Y como un tratado internacional del tenor que tiene artículos tan delicados va a poder surgir en 10 días, eso es imposible. ¿Y qué dice el sentido común? Que en los aspectos fundamentales, este tratado, esta alianza, ya estaba pactada. En los más importantes. Bueno, entonces, tenemos que seguir mirando. Me olvidé decir lo que Pommer decía. Enseguida, la ley de las alianzas del Río de la Plata, habla Pommer, que han de hacer por su parte los hombres, los pueblos. Bueno, y lo que pasa es que, dice Pommer, Mitre está preparando aquí, a través de su medio de prensa, lo que vendría a ser, es como un condicionamiento, ¿verdad? La preparación ideológica de la Triple Alianza por los medios de comunicación. La preparación ideológica, es decir, la justificación de llevarnos la guerra. Eso es lo que están haciendo. Entonces, el 29 de octubre, al día siguiente de lo que le acabo de leer, vuelve a escribir, ¿verdad? Se empieza a describir los sucesos de la banda, de la causa de la perturbación del gobierno de Montevideo, esos eventos, sus escritos, la encarnación de los restos del partido bárbaro del Río de la Plata, los aliados caudillos bárbaros que en la República Argentina han horrorizado con sus crímenes. Él nunca le mató a nadie, ¿verdad? No sé por qué en el 59 tuvieron que pedir la mediación del Paraguay. Dice, el Paraguay es un despotismo, el más brutal de todo. Nosotros entre paraguayos no nos matábamos, gente. Quiero que, y lo aclaro en este programa, porque este programa ve mis amigos que están en la Argentina, a quien les envío un saludo enorme. Nos encontramos este año de paso,
ya les comento que voy a la Argentina también. Y bueno, y la historia argentina me va a dar la razón en este sentido. Es a cuchillazo limpio. Mitre llegó al poder a cuchillazo limpio. No hay otra forma de decir esto, ¿verdad? Dice el más brutal arbitrariedad que se distribuyen las bendiciones, liberar la verdad, manejada en sus términos, dice Pommer, en sus términos invertidos. Todos los caudillos que estaban en contra de Mitre eran unos bárbaros. Después dice, el 24 de diciembre, escribe en La Nación Argentina, dice, hemos explicado que la política de la alianza del año 1851 es el punto de partida. Estamos hablando de una alianza para derrocar en el 51 le querían derrocar a Rosas, ¿verdad? Para que tengan eso en cuenta, ¿no? Por eso dice así, hemos explicado que la política de la alianza de 1851 es el punto de partida y es la base en la que reposa la política liberal del Río de la Plata. ¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos del 51? Que las repúblicas oriental y del Paraguay, que en esas repúblicas se den gobiernos liberales regidos por instituciones libres. Es decir, acá, según ellos, estábamos todos presos. Bueno, es sencillo acá. Le querían destruir a Rosa para que Urquiza llegue al poder. Gobiernos liberales en el Paraguay para que hagan la macanada que hicieron después a partir del año 1869 y todas las consecuencias del devenir histórico-político del Paraguay como consecuencia fundamental de esta guerra y de los gobiernos liberales, guiño, guiño, ¿verdad? Es decir, porque tenemos que saber que casi toda la política paraguaya en posguerra, en sus inicios por lo menos, podríamos decir, y bueno, no sé si podríamos decir, inclusive traerla hasta acá, podría ser una exageración o no, ¿verdad? Que siempre estamos como con esa dependencia del guiño político que nos haga el Brasil o la Argentina, ¿verdad? Y podríamos plantear un programa para saber si somos realmente independientes o nominalmente nada más, ¿verdad? Y analizar la geopolítica paraguaya a través de la historia. Bueno, lo que sí es que esta alianza no es sorpresiva, ¿verdad? Lo que pasó ya estaba cantado muchos años antes. Y tengo un documento, voy a buscar, donde dice básicamente La Nación Argentina, donde Mitre reconoce y dice que la guerra ya tenía que darse, no importa que esté un gobierno, el de Francisco Solano López, otro gobierno liberal, de todas formas la guerra iba a llegar. Y eso lo escribió Mitre, pero no esperen que voy a llegar a ese punto, ¿verdad? El 23 de diciembre, miren, no tenía el espíritu navideño Mitre, del año 1864, dice lo siguiente: viene ahora el turno del Paraguay, diciembre del 64. Estamos lejos todavía del 1 de mayo del 65 y siempre lo voy a repetir para que ustedes entiendan esta situación. Viene ahora el turno al Paraguay. Es la campana anunciadora del tañido que convoca. El Paraguay, que es la negación de los propósitos de la alianza, se encuentra hoy precisamente por eso unido al gobierno de Montevideo, ¿verdad? Dice, hay que destruir al Paraguay. El 10 de marzo, ya estamos en marzo, un poco más cerca de mayo del 65, pero ya del 65, más cerca de mayo del tratado, supuestamente que surge espontáneamente. ¿Qué va a surgir espontáneamente? Dice en el diario que refleja el pensamiento de Mitre, dice, el Paraguay, no duden nuestros lectores, que muy pronto sonarán los primeros cañonazos. 10 de marzo. Los primeros cañonazos que anuncian al mundo que va a caer el miserable opresor de un pueblo mártir.
Los hombres de todos los pueblos de América deben contribuir por todos los medios a su alcance a la caída del déspota, opresor de una república hermana. La mirada internacional, cuando fue descubierto, el tratado secreto dejó de ser secreto, ¿verdad? La simpatía de Estados Unidos se manifestó a favor del Paraguay. Perú, Chile, Colombia, la defensa que hizo Perú y cómo Perú así le destrozó diplomáticamente a los aliados. Por supuesto que no hicieron caso, pero no es que las repúblicas hermanas iban a unirse, que los pueblos de América se iban a unir a estos agresores, porque eso es lo que fueron en la historia, así es como quedan realmente en la historia. Si uno cuenta la verdad, ellos quedan como los agresores, ¿verdad? Porque todos estos países se unieron y presentaron una protesta en las cancillerías correspondientes de estos países que impusieron esta guerra, ¿verdad? Dice, La Nación Argentina el 24 de marzo escribe: hoy se vuelven las miradas de todos los pueblos del Plata hacia aquella república esclavizada. ¿De qué estás hablando? Tantos años por el bárbaro poder de los López. Los acontecimientos que van desarrollándose van a marcar una época en la historia de este continente, dice. Eso lo escribe el 24 de marzo. Ay, ya me da todo cosa, ¿verdad? Y el 3, el 5 de abril escribe: todos saben que los titulados gobiernos del Paraguay han producido siempre la exportación de los principales ramos que constituyen la riqueza de aquel infortunado país. Es decir, está pendiente también de las riquezas que tenía el Paraguay. Bueno, ¿qué es lo que le llaman barbarie entonces? Se pregunta León Pomer, ¿verdad? Que ellos querían apoderarse de las riquezas del Paraguay, porque los López, recordemos, de Francia luego, y los López muchos no permitían, ¿verdad?, comerciantes particulares. Entonces, para eso tanto bla, ¿verdad? Para eso se justifican tanto, para venir a destruirnos y manejar nuestra economía, manejar nuestra política, sacarnos territorio, y tanto, es decir, tanta justificación, y sí necesitaban justificarse, necesitaban, ¿verdad? Hay un libro, les quiero hacer una sugerencia, porque ya está terminando el programa. Les quiero hacer una sugerencia. Hay un libro, La Correspondence Respecting Hostilities in the River Plate. Es un libro que está en inglés, pero es muy interesante porque hay muchas cartas, específicamente las de Edward Thornton, escritas, cartas del año 1865, ¿verdad? Bueno, este libro se publica en 1866, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que puedan adquirirla. Yo tengo, ¿verdad? Pero no lo conseguí aquí en Paraguay, compré afuera, ¿verdad? Entonces, también está Joaquín Nabuco, el brasileño, que habla también de que la alianza no se gestó en el 65, sino en el 64. Bueno, queridos amigos, tengo que cerrar el programa de hoy. Para que ustedes vean, seguimos analizando este tema. Es decir, la alianza se gestó realmente en 10 días. Un tratado internacional de ese tenor en 10 días o mucho antes, meses antes, años antes. Ustedes me dirán. Bueno, nos encontramos el próximo sábado. Chao.